Además que este fin de semana la Organización Mundial de la Salud ha informado que la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 ha llegado a su fin. 3 años después de haberse iniciado. Vamos a conversar sobre este tema y cuáles son las implicancias, qué es lo que se viene a partir de este anuncio. El doctor Ernesto Gosser, médico salubrista y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos acompaña esta mañana. Doctor Gosser, bienvenido a RPP. Buenos días, Carlos y Noemí. Mis condolencias a los familiares de las personas que han fallecido en la tragedia de la mina de Arequipa. Nos sumamos, doctor Gosser, a esas condolencias y esa lamentable pérdida de 27 personas. Pero también recordamos una pandemia que nos ha arrebatado millones de vidas a nivel mundial y nuestro país no ha sido la excepción. Han pasado 3 años y parece como si le hubiéramos puesto fin a esa pesadilla. Eso es lo que realmente significa lo que ha dicho la OMS, que ha llegado a su fin la pandemia de la COVID-19. Lo que ha declarado el director general de la OMS es el fin de la emergencia sanitaria global. Sin embargo, la pandemia continúa. La pandemia es la presencia de una epidemia de una enfermedad particular en varios países de varios continentes al mismo tiempo. Pero en cada país la situación es diferente. Hay algunos países que tienen mayor o menor actividad. Entonces, lo que se ha dicho es que ya no es una amenaza tan fuerte como para acelerar la cooperación entre los países. Sin embargo, el virus ha llegado a la sociedad para quedarse por un tiempo largo o para siempre, ¿no? Tenemos el virus acá y en algún momento se va a convertir en lo que llamamos una endemia. O sea, en términos prácticos, el COVID va a seguir existiendo. No sabemos todavía si va a ser va a tener carácter estacional, es decir, se va a presentar en ciertas estaciones o no. Eso todavía no está claro porque en algunos casos hemos tenido brotes grandes en verano, brotes en invierno, entonces esa parte no está clara. Lo que sí parece es que vamos a tener brotes ya menores, especialmente con lo que ustedes mostraban antes de empezar esta entrevista, si es que nos protegemos vacunándonos de acuerdo a lo que se indique por parte de las autoridades del MINSA. Doctor Gosser, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Y ante esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, que ya no es una emergencia sanitaria de alcance internacional, ¿esto debería significar algún cambio en las estrategias del Ministerio de Salud para enfrentar, como usted decía, estos brotes menores de la COVID-19? Pienso que ese es el momento preciso para emprender una tarea que se ha desarrollado en todo este tiempo por partes, pero que es la de preparación. En el año 2019, en octubre de 2019, presentamos un informe mundial que decía que ningún país estaba completamente preparado para enfrentar una pandemia. Entonces, este es el momento de hacerlo. Y hay algunos mecanismos que son apoyados por la OMS y en los que el Perú en su momento tuvo un aporte. Perú aportó para desarrollar ese mecanismo. Ese mecanismo se llama evaluación externa conjunta, que es seguida, que es como un diagnóstico en 19 áreas, que tienen que ver desde el personal de salud, los laboratorios, la vigilancia, las enfermedades zoonóticas, etcétera, con un enfoque de una sola salud. ¿Qué es un enfoque de una sola salud? Es la articulación de los esfuerzos entre salud humana, salud animal y medio ambiente. Entonces, este es el momento para sistemáticamente, digamos, desarrollar esa tarea de identificar dónde están nuestras mayores debilidades y cómo las abordamos, ¿no? Y ese es un esfuerzo que no es solamente el Ministerio de Salud, es de varios sectores. Entonces es un esfuerzo de Estado. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, prepararnos de manera más organizada para que... Doctor Gosser, porque no estuvimos preparados para la pandemia de la COVID-19 y estar preparados para lo que podría venir más adelante, porque seguramente muchos creen que la situación ya se calmó, ya pasó, pero podríamos volver a tener un escenario similar al que hemos vivido en estos últimos años. En el mundo en que vivimos, con cambio climático, con
globalización, viajes de un lado al otro del planeta, con utilización de las tierras para de las zonas silvestres, forestales, con otros fines, es probable que exista una pandemia. La OMS tiene una lista de 10 enfermedades que son de alto riesgo, con potencial pandémico, algunas de ellas, y entre esas está una enfermedad que se llama la enfermedad X. ¿Por qué se llama la enfermedad X? Porque no sabemos cuál va a ser. Es probable que sea un virus, es probable que sea ARN como este virus, o sea, un virus que muta mucho, y es probable que venga de otros animales, ¿no? Y que sea contagiado a humanos y después de humanos a humanos, como ocurrió con la COVID-19, que empezó en murciélagos, pasó a otro animal, llegó a humanos y luego el virus adquirió la capacidad de contagiar a otros humanos. Entonces, digamos que el COVID ha sido la enfermedad X del 2019 y con las condiciones en las que vivimos actualmente, existen la posibilidad de que haya otra pandemia. Hay algunos estudios que señalan que hay un riesgo de que pueda existir otra pandemia. En los 10, 20 siguientes años es posible que haya algo similar. Entonces, es como los terremotos, ¿no? Sabemos que van a haber, entonces hay que prepararnos. Y hay que prepararnos desde el Estado con los mecanismos que he mencionado, y que esos deben ser, incluso el Perú debería retomar el liderazgo que tuvo para hacer este esfuerzo en Latinoamérica, porque si empieza una enfermedad nueva que tiene potencial pandémico, es decir, que puede saltar a varios países, y solamente está preparado en 2 o 3, los demás van a verse afectados. Entonces, este es un esfuerzo global. ¿Y ahora qué debemos seguir haciendo ahora, doctor? Porque usted ya nos ha aclarado ese punto, la emergencia ha terminado, la pandemia no, pero tenemos un porcentaje bajísimo de personas que se están protegiendo con la vacuna contra la COVID-19. ¿Debemos seguir insistiendo en ese tema, en ese punto en específico? Las personas se deben vacunar. El señor que respondió a la entrevista de la periodista de ustedes, lo dijo muy claramente, ¿no? Tiene familia, ha tenido COVID, pero quiere protegerse. La vacuna nos protege de ir al hospital, de ir a UCI, de eso nos protege. Pero una precisión en cuanto a lo de la vacuna. Perú, contra lo que se pueda pensar, es uno de los países con la más alta cobertura de vacunación con tercera dosis, pero hay que hacer un esfuerzo mayor. No parece de sentido común, pero Perú está en el 8º lugar cuando uno mira los países que tienen más cobertura de tercera dosis. ¿Pero eso es suficiente? No, hay que seguir, hay que cubrir más. Digo que no es de sentido común porque hemos tenido la más alta tasa de mortalidad por COVID en el mundo. Entonces, lo que esto muestra probablemente es que tenemos personal, tenemos capacidad, pero tenemos que organizarla mejor, tenemos que prepararnos. Nuevamente vuelvo a ese punto. La vacunación es muy importante para todas las personas que les falta ponerse el refuerzo, que lo hagan con el equivalente y que estén atentos a cuando se hacen campañas de vacunación, porque de esa manera nos protegemos nosotros, protegemos a nuestra familia y evitamos ir con enfermedad grave al hospital. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Es importante siempre recordar lo que nos pasó antes para que podamos evitarlo más adelante. Doctor Gosser, muy amable. Buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. El doctor Ernesto Gosser, médico salubrista y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos acompañó en esta edición. Escuchamos a nuestros anunciantes. Regresamos con más.